Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que están listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Hemos estado estudiando, empezamos la otra semana a estudiar la doctrina de la salvación. Y ahora vamos a ver la lección número 2 de la doctrina de la salvación. Y quiero nada más recordarles lo que leímos la semana pasada, Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La idea de estos versículos es que va a haber tiempos en los cuales la doctrina va a ser puesta a un lado, y es por eso una de las razones que es importante, hermanos, estar estudiando, recordando nuestras doctrinas. Y antes de orar, quiero recordarles de la semana pasada, hablamos cuál es la condición de la persona antes de Cristo. Hablamos cómo es que se obtiene la salvación. Una persona debe de arrepentirse de sus pecados, pedirle a Dios que entre a su corazón. Y número 3, hablamos lo que hace Dios después de la salvación. El tema de esta tarde será la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por habernos una vez más reunidos, Señor, para escuchar esta enseñanza esta tarde. Danos iluminación a través de tu palabra y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Lección número 2, la seguridad de la salvación. Hermanos, para los que hemos sido salvos, para las personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, una de las cosas que el diablo siempre trata de hacer es empezar a poner duda en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en Dios mismo. Y eso lleva a dudas acerca de la salvación. El diablo puede lograr que un cristiano, un creyente verdadero, dude su salvación. Le puede decir quizás: mira, tú crees que eres una nueva criatura, pero todavía sigues batallando con esas cosas. Cuando uno es salvo, uno todavía sigue pecando. Uno no puede dejar de pecar en su totalidad. Ahora el pecado es menos y creemos en la santificación práctica. Vamos a hablar de eso al final de las enseñanzas doctrinales que vamos a ver. Pero la verdad, hermanos, es que todos seguimos pecando. El diablo puede hacer que caigamos, que hagamos algo que antes hacíamos. Satanás no pierde tiempo en entonces empezar a hacernos dudar si es que somos realmente salvos o no. Ahora, ¿cómo es que yo debo de responder hacia los ataques del diablo cuando se pone en duda mi salvación? ¿Puede una persona estar 100% segura de que irá al cielo? ¿Puede una persona poder estar 100% segura o seguro de que irá al cielo? Bueno, lo que vamos a ver aquí, hermanos, en esta clase es que sí. Y vamos a ver la enseñanza principal va a ser en qué basamos nuestra seguridad. Pero quiero empezar con el punto número 1. ¿Qué es lo que quiere decir seguridad? ¿Qué quiere decir seguridad? Nosotros usamos mucho esa palabra, la seguridad de salvación, la seguridad de la salvación. Por seguridad de salvación, queremos decir la certeza intelectual y espiritual de que nosotros le pertenecemos a Dios y que poseemos la vida eterna como algo seguro de parte de Dios. Voy a repetir lo que es la seguridad de salvación. Por seguridad de salvación queremos decir la certeza intelectual y espiritual
que nosotros le pertenecemos a Dios y que poseemos la vida eterna como algo seguro de parte de Dios. Segunda de Timoteo, estábamos ahí en Segunda de Timoteo 1:12, mírenlo ahí, hermanos, Segunda de Timoteo 1:12, Pablo hablando dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La seguridad de salvación se enseña en la palabra de Dios. Pablo dice, yo estoy seguro que Cristo está guardando mi salvación, mi depósito para aquel día. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, Cristo Jesús, para que sepáis, para que sepas, para que estés seguro, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia dice que Juan, la palabra de Dios, Juan escribe estas cosas para que tú sepas, para que estés seguro que tienes vida eterna. Basados en estos versículos y en otros, Dios quiere que nosotros tengamos la seguridad de la salvación. Y aquí, hermanos, es donde nosotros diferenciamos de aún algunos llamados círculos cristianos. Y algunos nos juzgan, ustedes se creen perfectos, ustedes creen que nada más por decir que están seguros que ya van a ir al cielo. La Biblia enseña la seguridad de la salvación. Y un hijo de Dios verdadero debería de saber intelectual y espiritualmente que le pertenece a Dios y que tiene vida eterna. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta idea de que nadie puede saber es antibíblica. Esta idea de que, es que Dios dirá, cuando me muera, Dios dirá, Dios va a decidir. No, Dios ya dijo en su palabra quiénes merecemos el infierno y qué necesitamos para poder ir al cielo. La palabra de Dios es clara, es como un mapa que nos lleva a la gloria, al cielo. Entonces, esta idea, hermanos, nada más falsa, pero antibíblica, que Dios va a decidir cuando una persona muera a dónde va a ir. Mi pregunta es, ¿basado en qué? Y la respuesta que siempre se me da es, basado en tu comportamiento. Y siempre que una persona me dice eso, yo le digo, usted, señora, señor, se ha portado tan perfectamente como para ganarse el cielo. Y he ganado almas, hablado con quizás cientos de personas, todos me han dicho no. Entonces el estándar que ellos tienen para ir al cielo los descalifica a ellos mismos. Y luego les digo o les pregunto, entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tiene usted? Y siempre recibo la misma cara de, pues no lo había pensado. Entonces, hermanos, esta idea de que Dios va a decidir basado en nuestro comportamiento nos condena a todos al infierno. Dios no va a decidir quién va al cielo y quién va al infierno. La decisión es personal. Dios no escogió, como algunos creen, algunos para ir al infierno, algunos para ir al cielo. Dios no predestina a la gente para el cielo, para el infierno. No, nosotros tenemos una libre decisión. Dios obra, Dios es soberano y podría hablar eso extensamente. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que cada uno de nosotros debemos de decidir por Cristo. Es un paso, es una decisión personal. Y Dios quiere que nosotros tengamos seguridad de salvación. ¿Qué es la seguridad de salvación? Es la certeza intelectual y espiritual de que le pertenezco a Dios y que tengo vida eterna con Dios. Pregunta número 2. ¿Por qué necesitamos la seguridad de salvación? ¿Por qué es tan importante
¿Por qué ponemos tanto énfasis en, ¿está usted seguro? Esa es la pregunta que hacemos ganando almas. Si usted muriera hoy, ¿estaría segura o seguro 100% de que iría al cielo con Dios? ¿Por qué tanto énfasis en seguros, la seguridad, la certeza? Bueno, es muy sencillo, porque la Biblia lo enseña. ¿Por qué es tan importante la seguridad de salvación? Porque la Biblia lo enseña, pero aparte de porque la Biblia lo enseña, número 1, la seguridad de salvación nos trae gozo. Primera de Juan 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, el saber que yo estoy 100% seguro en Cristo, que estoy siendo guardado por el poder de Dios, que el que tiene al Hijo tiene la vida, que el que cree no es condenado, que Dios es fiel para guardar mi depósito para aquel día. El saber, el estar seguro de mi salvación trae gozo al corazón. No trae orgullo, porque la persona salva entiende que la seguridad de salvación no tiene nada que ver con su comportamiento, tiene todo que ver con lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces esa idea, se creen mucho orgullosos, están seguros, es totalmente contraria. El gozo que sentimos, yo estoy seguro que soy hijo de Dios, no tiene nada que ver con mi carácter, los pocos pecados que hago, tiene todo que ver con Cristo Jesús. La seguridad de salvación nos trae gozo. También la seguridad nos trae confianza delante de Dios. Primera de Juan 3:19. Primera de Juan 3 y el versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. La seguridad de la salvación, hermanos, nos trae confianza. Porque no es como que, bueno, pues quizá te vas al cielo, quizá al infierno, pues sigue tratando de portarte bien. Quizás te ganas el cielo. No. Nosotros estamos seguros, estamos confiados porque la palabra de Dios habla acerca de la seguridad. Y número 3, ¿por qué necesitamos la seguridad de salvación? Porque la seguridad de salvación nos trae consuelo al corazón. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Nuestro corazón es consolado al saber que no importa lo que hagamos, no importa lo que hemos hecho, si somos hijos de Dios, siempre seremos hijos de Dios. Una vez salvo, siempre salvo. Funcionamos mejor cuando sabemos y estamos seguros y hemos sido consolados por el hecho de que somos hijos de Dios. Hermanos, ¿qué es la seguridad de salvación? Número 1. Número 2, ¿por qué es importante la seguridad? ¿Por qué necesitamos la seguridad de salvación? Nos trae gozo, nos da confianza delante de Dios y nos trae, número 3, consuelo al corazón. Pero aquí está la enseñanza de esta tarde y es en sí lo más importante. ¿Cuál es la base para la seguridad de salvación? ¿En qué se basa la seguridad que ustedes tienen? ¿En qué debemos de basarlo? Bueno, muchos creyentes, hermanos, basan la seguridad de su salvación en sentimientos personales o emociones. El único problema con eso es que nuestros sentimientos constantemente están cambiando y nuestras emociones no siempre son las mismas. En un día me puedo sentir salvo y otro día me puedo sentir que no soy salvo.
Un día quizás ando muy bien y todo para adelante, pero quizás otro día no ando tan bien y me siento alejado de Dios y mis emociones me pueden traicionar. Mis emociones son cambiantes. Las emociones varían a través de la edad de la persona también. Depende de su madurez, depende de su pasado, del conocimiento bíblico que tenga. No podemos confiar en las emociones. A veces están bien, a veces están mal. Otras personas basan su salvación en sus experiencias. Es que yo escuché una canción y Dios me dijo ahí que la canción no debería de ser la base de la seguridad de salvación. Es que yo experimenté, estaba en el hospital y vi una visión y un ángel me dijo, tú eres de Dios. La seguridad de salvación no debería de estar basado en una experiencia. Muchas personas, no es que yo fui a la iglesia y sentí muy bonito y nunca había sentido y me dolió el estómago y me salieron mariposas por mis oídos y todo estaba muy feliz. La seguridad de salvación no debería de estar basada en experiencias de muerte, en experiencias que pasaron cuando era niño. Hay algo más sublime, más elevado, más poderoso y más estable que las experiencias. Porque, hermanos, las experiencias varían de persona a persona. No podemos basar nuestra salvación en sentimientos. No podemos basar nuestra salvación en experiencias. No podemos basar nuestra salvación tampoco, hermanos, en el tiempo que llevamos en la iglesia. No. Si yo tengo 20 años de conocer al Señor. No, si yo he estado en esta iglesia, yo fui la primera. No podemos basar nuestra salvación en la manera en que nos desarrollamos en la iglesia. Tengo tantos años. No, yo ya me bauticé. Una vez le pregunté a una señora, ¿usted si muriera hoy estaría segura del cielo? La respuesta que me dio fue, sí, yo ya me bauticé. Y le volví a preguntar, qué bueno que se bautizó, pero mi pregunta no era si se bautizó o no. Mi pregunta era, si muriera hoy, ¿estaría segura de ir al cielo con Dios? Y me respondió lo mismo. Y al final me di cuenta de que ella creía que el bautismo lavaba los pecados. En otras palabras, tienes que recibir a Cristo y bautizarte para que los pecados sean lavados. Y yo sé que hay un versículo mal interpretado en el libro de Hechos que habla de eso, pero le traté de explicar y ella estaba convencida que si una persona no se bautiza, no puede ser salva. El ladrón en la cruz que Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no fue salvo. Abraham no fue salvo. Isaac no fue salvo. Entonces, Jeremías lo bautizaron en inmersión. Sabemos, Moisés se bautizó, Noé se bautizó, y yo sé que hay un montón de simbología ahí, pero lo que quiero decir, hermanos, es que el bautismo no lleva al cielo. No puedo basar mi seguridad de salvación en el bautismo. Hay 3 bases para nuestra seguridad de salvación. Base número 1, la persona de Dios. La persona de Dios. El libro de Tito, hermanos, Tito 1:2, Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, hablando de la salvación, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La palabra de Dios dice que Dios no miente y Dios prometió la vida eterna. La primera base de seguridad, de nuestra seguridad de salvación, es la persona de Dios. Dios no miente. Y Dios, a los que le creen y lo reciben, Él les ha prometido la vida eterna. A veces me siento salvo o a veces quizás no. Eso no importa. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Dios ha prometido la vida eterna. La persona de Dios no está basada la salvación en mi persona, en mi comportamiento, en mi conocimiento, en lo que yo he hecho, en lo que yo sé, en lo que yo sirvo. No. Está basada nuestra salvación en la persona de Cristo Jesús. Base número 2,
en la promesa de Dios. La persona de Dios. Número 2, la promesa de Dios. Vean el libro de Juan, por favor. Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. La palabra tiene es una palabra de posesión, una palabra segura. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Esa es una promesa de Dios. Y Dios, vimos en Tito 1:2 que Dios no miente. Y Dios, como Dios no miente, las promesas de Dios son fieles. Y la promesa de Dios dice, el que oye mi palabra, porque el evangelio se tiene que escuchar y luego se tiene que creer. Y cree al que me envió, Cristo hablando, yo te aseguro, tú tienes vida eterna. El que cree en el Hijo tiene, dice la palabra de Dios, vida eterna. Hermanos, la promesa de Dios de dar vida eterna a la persona que cree en Él abundan en la palabra de Dios. Y saben, hermanos, en Juan 6:37 dice la palabra de Dios que Dios no echa a nadie fuera. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. No importa lo que usted ha hecho, cuando venimos a Cristo, Él no nos echa fuera. Y una vez que ya pertenecemos a Cristo, Él nunca nos echa fuera. La salvación, hermanos, no se pierde. Por eso se llama la vida eterna. Lo eterno nunca se acaba. Se llamara, si se perdiera, la vida condicional, la vida temporal, pero Dios le puso intencionalmente la vida eterna. Si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú me invocas mi nombre, es una promesa, tú vas a ser salvo. Hermanos, las promesas de Dios están en su palabra. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay un montón de versículos que hablan de la seguridad de salvación, de la promesa que Dios nos ha dado. Hermanos, a veces quizás el diablo puede, sobre todo cuando somos nuevos en el Evangelio, el diablo puede empezar a meter dudas. Vaya a las promesas de la palabra de Dios. No crea sus emociones, las experiencias, lo que el corazón le dice a veces. No, hermanos. La persona de Dios, la promesa de Dios. Y número 3, la presencia de Dios. En el libro de Romanos, la presencia de Dios, 5:5, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La presencia de Dios, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. En otras palabras, Él está en nosotros. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice, el Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, y el Espíritu mismo, Él mismo, le da testimonio a nuestro espíritu. Tú eres hijo de Dios. Esa es la presencia de Dios. Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El Espíritu Santo está en nosotros. Él vive en nosotros. Su morada es en nuestro corazón. Somos de Él. Fuimos hechos nuevas criaturas. Ya miramos eso la semana pasada. Hermanos, la salvación no depende de nuestras experiencias. Nunca base su salvación. Oh, yo ya me bauticé. Oh, yo soy miembro de esa iglesia. Basamos nuestra salvación en lo seguro. Y lo seguro es, hay 3 P's: la persona de Dios, la promesa de Dios y la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahora, esas 3 P's, la persona de Dios, la promesa de Dios y la presencia de Dios, las encontramos en la palabra de Dios. La línea final, hermanos, es que la seguridad de salvación es fundada, está basada en la palabra de Dios. No tenemos que andar confiando en la palabra de un líder, de un pastor, de una persona. La palabra de Dios nos da la seguridad de nuestra salvación. Estas cosas os escribo a vosotros, Juan dijo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, del Cristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pablo, en el pasaje que leímos: estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermanos, la salvación y esta seguridad, ¿estás seguro que si murieras irías al cielo? Sí. ¿Cómo sabes? ¿Hay alguna manera? ¿Cómo sabes? Bueno, es que Dios promete en su palabra, la persona de Dios, que a los que creemos en Él, Dios nos da vida eterna. Pero también en la Biblia hay un montón de promesas, que es cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros ahora somos hijos de Dios. Pero también tengo la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que el mismo Espíritu Santo, porque está en nosotros, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. De tal manera, hermanos, que la salvación no se puede perder. Es basada, centrada, fundada en la persona de Cristo Jesús. Mis ovejas, Cristo dijo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y después dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a hablar un poquito acerca de ese tema después, pero sí quería dejar bien en claro por qué es que estamos tan seguros de que somos hijos de Dios. Bueno, porque la salvación descansa en 3 bases: la persona de Dios, las promesas de Dios y la presencia de Dios. Y estas 3 son enseñadas en la palabra de Dios. Hermanos, esa es la seguridad de salvación. ¿Ustedes enseñan y predican acerca de la seguridad de salvación? Claro que sí. ¿Puede una persona saber que cuando muera, 100% que cuando muera va a ir al cielo? Claro que sí. Se llama fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Fe en qué? En ti, no. Fe en la persona de Dios, fe en las promesas de Dios y fe en la presencia de Dios. Al final, la fe es en la palabra de Dios. No es cómo me siento, no es cómo amanezco, no es qué tipo de experiencia. Escuché un canto bien bonito y eso me hizo sentir. No. La seguridad número 1 del cristiano, y donde toda nuestra esperanza, nuestra fe está puesta, debe de ser en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, no nos desviemos a esta nueva idea. ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué sientes? ¿Qué has experimentado? Experimenta a Dios. Mejor es conoce a Dios. Pablo dijo, a fin de conocerle,
a fin de conocerle. La seguridad de salvación se encuentra en la palabra de Dios. Termino con esto. ¿Qué si yo soy un hijo de Dios? Estoy seguro que soy hijo de Dios. ¿Cómo puedo tener esa certeza? Estar 100% seguro. Es muy sencillo. Tiene que ir al origen de todo, que es la palabra de Dios. Y en este libro usted va a aprender o a mirar la persona de Dios, va a mirar las promesas de Dios y va a encontrar la presencia de Dios. Hermanos, este libro es nuestra ancla en un mundo de inseguridad. En un mundo donde nadie sabe a dónde va, de dónde viene. Dios, quién sabe a quién predestinó. No, Dios quiere que tú vayas al infierno, Dios quiere que tú vayas al cielo. En este mundo de tanta oscuridad, confusión espiritual, nosotros podemos ir a este bendito libro y encontrar en sus páginas que Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. Estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Dios quiere que sepa que tengo vida eterna? Sí. Hermanos, que Dios nos ayude a, con humildad, pero a la vez con firmeza, estar convencidos y poder proyectar esa confianza. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Estamos seguros que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Hermanos, vimos esta lección número 2, la seguridad de salvación. Vimos qué es, vimos por qué es importante y al final qué es la enseñanza en sí. Vimos cuáles son las bases de esta seguridad. Hermanos, que Dios nos dé esta confianza en nuestro corazón. El Hijo de Dios no debería de vivir creyendo, dudando, sino creyendo y confiando en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por darnos esta seguridad, esta certeza total de que te pertenecemos, de que somos tus hijos. Y te pedimos, Señor, que si alguien no te conoce, o si alguien no tiene la seguridad de su salvación, que hoy sea el día de salvación. Y gracias, Señor, por morir por nosotros, darnos acceso a esta preciosa salvación. Y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ojalá hayamos aprendido algo de este estudio y nos quedan 2 semanas más para estudiar la doctrina de la salvación. Quiero recordarles, hermanos, que el sábado tenemos ganancia de almas a las 10 de la mañana. Hemos pasado un buen tiempo. A las 10 de la mañana los sábados vamos aquí a la ciudad de Los Ángeles a ganar almas. Y también el domingo a las 10 de la mañana tenemos el servicio. Estamos aquí adentro y tenemos un buen servicio. Dios ha sido bueno con nosotros y nos estamos cuidando como deberíamos, pero vamos a estar aquí, hermanos, con un buen espíritu, listos para escuchar la palabra de Dios. Y este domingo también va a estar un misionero con nosotros, el hermano Luis Hernández. So, vengan, hermanos, y estemos listos para ver qué Dios tiene para nosotros. Dios los bendiga, hermanos, y nos miramos, si Dios quiere, el sábado para ganar almas a las 10 o el domingo a las 10 de la mañana. Dios los bendiga, hermanos.